Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando por qué el gol de oro fracasó en el fútbol. Vamos a hablar acerca de qué es esta regla puntual, que no se aplica solamente, o en realidad se aplicaba al fútbol en su momento, sino a otros deportes, en qué consiste y cuál fue su implementación, desde qué momento, en qué torneos se utilizó y finalmente, primero, por qué se decidió incluir el gol de oro dentro de las reglas del fútbol y finalmente por qué se decidió sacarlo y que nunca más vuelva a ser utilizado. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y como siempre les digo que se suscriban al canal activando la campanita, que más del 65% de la gente que ve los videos no está suscrita y ayuda un montón, que también me sigan en los canales secundarios que van a encontrar en la descripción, tanto el de tenis como también el de fútbol argentino, y que ahora sí arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado y que además es sponsor oficial del canal. Vas a poder tener toda la información al alcance de tu mano, tanto de tu equipo como de tu selección favorita y de los equipos que quieras. Lo único que tenés que hacer es hacer clic en el link que encontrás en la descripción y ya la vas a estar descargando en tu teléfono de forma completamente gratuita tanto para iOS como para Android. Como les decía al principio, primero vamos a hablar un poco acerca de qué es esto del gol de oro y demás. Para el que no sepa o el que sea medio despistado, quizás lo conozca con otro nombre. El gol de oro es una regla que se usa o se ha usado en varios deportes, en el béisbol, tanto en el hockey sobre hielo como sobre césped, en el rugby, en la NFL, en varios de estos deportes que les vengo mencionando, no solamente se ha usado, sino que hoy en día se mantiene vigente en alguna que otra liga o en alguna competición puntual. Se utiliza para decidir el ganador una vez que ha terminado un partido en el tiempo reglamentario. Como todos sabrán, en cualquier deporte, en el caso del fútbol, por ejemplo, tiene 90 minutos y después hay un tiempo extra. El tiempo reglamentario serían esos 90 minutos. El gol de oro, o en el caso de otros deportes, porque como sabrán también, no en todos los deportes se le llama gol al punto o anotación, por eso también se puede conocer de otra manera, es este sistema que se utiliza una vez que ya ha terminado con el tiempo reglamentario y se tiene que decidir, y sería una suerte de muerte súbita, que es una forma también de la cual se puede conocer el gol de oro. Sería básicamente que el primer jugador o el primer equipo que anota el gol, o que hace una anotación, o que termina haciendo un punto, termina ganando el partido automáticamente cuando ya se encuentran dentro del tiempo extra, no dentro del tiempo reglamentario. Una vez aclarado esto, vamos a hablar acerca de su implementación en el fútbol. Se comenzó a utilizar por pedido de la FIFA a partir del año 1994 y fue implementado por primera vez en un campeonato europeo sub-21 justamente de ese año, de 1994. Ahora bien, ¿por qué la FIFA decidió apostar por este sistema, por esta nueva regla que, como les digo antes, venía de otros deportes y hasta ese momento era completamente desconocida en el fútbol? Como ustedes sabrán, normalmente lo que se sigue utilizando y se utilizaba también antes de la implementación del gol de oro es que una vez finalizado el tiempo reglamentario tienen dos tiempos extras de 15 minutos cada uno y en caso de que la paridad continúe se va a una famosa definición por penales. Lo que buscaba la FIFA implementando este gol de oro, o al menos la idea que tenían en mente, después vamos a ver si eso se termina logrando, era que una vez que llegaban al tiempo extra, para evitar llegar a la tanda de penales que como muchos sabrán, la realidad es que más allá de que se estudian, que los arqueros tienen mucho mérito, que los jugadores también, muchas veces también termina siendo mucho más azar de lo que debería ser. Quizás un equipo que jugó mucho peor que el otro termina ganando porque el equipo rival termina pateando mal o porque el arquero tiene una buena noche y ya. Justamente buscando reducir lo más posible ese azar y ganar dentro de lo que es el partido, se buscaba que los equipos sean mucho más ofensivos, que se despliegue un juego mucho más vistoso y que los tiempos extras, que hasta ese momento la realidad es que muchas veces se cuidaban porque sabían que siempre estaba la posibilidad de ir a los penales, quede un tiempo un poco relegado y sea mucho más interesante esos 30 minutos, que además por una cuestión obvia, los jugadores después de estar corriendo 90 minutos, los últimos 30 llegaban mucho más cansados, por lo cual terminaban arriesgando mucho menos tanto de lo físico como también desde el juego, y obviamente se terminaban tornando mucho más aburrido de lo que habían sido los 90 minutos iniciales.
Ahora bien, ¿cuánto tiempo duró el gol de oro como regla implementada en el fútbol? 10 años, entre el año 1994 y el 2004. Tuvo su debut en una competencia internacional en lo que fue la Eurocopa de Inglaterra 1996 y además jugó un papel muy importante porque en el único momento en el cual se terminó utilizando fue en la final justamente, donde Alemania se impondría 2-1 a República Checa con un gol en el minuto 95 o también obviamente lo que sería el minuto 5 de la prórroga. Ahora bien, después, ¿qué selección o qué equipo fue el que más se vio beneficiado? Francia sin ningún tipo de duda. Durante esos 10 años, en 4 ocasiones, Francia logró ganar un partido en el tiempo extra debido al gol de oro. La primera vez fue en el Mundial 1998. Fíjense que más allá de ser una regla que se estaba probando, estuvo en alguna de las competencias más importantes del fútbol. En el Mundial de Francia 1998, en el partido de octavos de final, Francia le ganaría a Paraguay 1-0 con un gol en el minuto 114, que obviamente era gol de oro. También después, si nos vamos a la Eurocopa del año 2000, fíjense qué importante que fue para Francia. En las semifinales también lograría imponerse 2-1 contra, en este caso también, en el minuto 117 con un gol que le marcaría el paso para llegar a la final. Y ya en la final, en un partido frente a Italia, lograría ganar 2-1 con un gol en el minuto 103 de David Trezeguet, que también obviamente sería gol de oro y con ese gol se coronaría campeón. Pero no sería la última final que Francia definiría y además a favor, gracias al gol de oro, ya que en la final de la Copa Confederaciones del año 2003 ganaría 1-0 con un gol en el minuto 97 frente a Camerún. Es decir, que a Francia no solamente le dio 4 partidos ganados, sino que además le dio 2 títulos gracias al gol de oro durante esa época. Hubo varios partidos también en el Mundial del año 2002 que se definieron por gol de oro. Por ejemplo, Senegal se impuso 2-1 frente a Suecia en los octavos de final, ganó con gol de oro en el tiempo extra. Lo mismo ocurriría entre el partido de Corea del Sur e Italia, muy recordado por muchos por lo polémico que fue ese partido en favor de los asiáticos. Ganarían 2-1 en el minuto 117 con un gol de oro también. Y el último partido ya en cuartos de final, en este caso Senegal, que había sido beneficiado por esta regla en los octavos, se vería perjudicado ya que Turquía le ganaría 1-0 en los cuartos de final y lo dejaría fuera después de un gol de oro. También a nivel clubes, para no solamente hablar de selecciones, por ejemplo hubo 2 finales europeas definidas con esta regla. La Supercopa de Europa del año 2000, el Galatasaray le ganaría 2-1 al Real Madrid con un gol de oro, y también en la final de la UEFA Europa League de la temporada 2000-2001, en un gran partido entre Liverpool y Alavés, finalmente el conjunto inglés se impondría 5-4 con un gol de oro en el tiempo extra. Sin embargo, después de 10 años de haber utilizado la regla, la FIFA decidió eliminar el gol de oro dentro de lo que eran las nuevas reglas que se estaban implementando en el fútbol. Ahora bien, ¿cuáles fueron los motivos de la FIFA para eliminar el gol de oro en su momento, que venía siendo bastante utilizado? Como veremos, fue utilizado en 2 Copas del Mundo. Como les decía al principio, ¿cuál fue el objetivo primordial a la hora de implementar esta regla? Que el ataque sea lo esencial en los tiempos extra, que los partidos sean mucho más entretenidos y que las selecciones arriesguen más con la idea de evitar la tanda de penaltis. Bueno, tuvo un efecto exactamente inverso. Como los equipos sabían perfectamente que estaban mucho más cansados, sabían también perfectamente de que un gol los dejaba automáticamente afuera, en vez de promover el ataque, los equipos cada vez empezaron a meter más y más atrás, por lo cual prácticamente el tiempo extra no se jugaba, tenían miedo de salir jugando y la única forma de ver alguna que otra jugada interesante, en la mayoría de los casos, también obviamente hubo excepciones, la mayoría de los casos lo que pasaba era que era simplemente juego de contraataque, lo cual hacía que los equipos al final terminen atacando menos que lo que hacían antes cuando no existía la regla. Además también se pudo comprobar que durante los primeros tiempos extra, la primera parte del alargue, el equipo que tenía una condición climática favorable, es decir, viento a favor, se veía beneficiado, y si el gol de oro se daba durante esos 15 minutos, ahí se perdía esa igualdad, ya que el equipo que terminaba perdiendo o el otro equipo que no era beneficiado por el viento a favor, a la hora de cambiar después no tenía esa misma posibilidad en el segundo tiempo extra. Por lo tanto, debido a que los equipos no atacaban tanto y a esta desigualdad que se daba con las condiciones climáticas, se decidió abandonar el gol de oro como regla implementada en el fútbol. Ahora bien, en el año 2002 la FIFA intentó dar una vuelta de tuerca y mantener esta nueva regla y cambió el gol de oro por el gol de plata, mucho menos conocido y mucho más particular del fútbol. Lo que se buscaba en esto era que si en el primer tiempo extra un equipo o una selección marcaba un gol, si al cabo de ese primer tiempo extra mantenía esa ventaja, automáticamente no se jugaba el segundo y ganaba. Pero no era que cuando marcaba el gol el partido se terminaba, tenía que mantener la ventaja durante todo ese primer tiempo extra. Claramente esto no se aplicaba al segundo, porque si marcabas un gol en el segundo y tenías todo el segundo tiempo extra para marcar un gol, era exactamente lo mismo que
que se termine el partido en tiempo de extra prórroga, porque si no lo lograbas igualmente hubieras perdido. La realidad es que fue una regla que se utilizó poco, solamente durante 2 años. Hubo un partido particular que quizás fue el que más se utilizó, más allá de que también se implementó en la Champions. En la Eurocopa del año 2004 decidió un partido muy importante entre Grecia y República Checa, en el cual Grecia ganaría 1-0 en el minuto 105+1, en los últimos segundos del tiempo extra, en un partido de semifinales, lo cual lograría que los griegos clasifiquen a la final de una Eurocopa que después ganarían. Digamos que fue el único partido realmente importante que se definió por gol de plata. Finalmente, una vez terminada esa Eurocopa y a mediados del año 2004, se decidió que tanto el gol de oro como el gol de plata no vuelvan a ser implementados en el fútbol y sean eliminados de forma permanente. Como un dato de color que me parecía interesante contar, el 19 de julio del año 2004 se marcó el último gol de oro de la historia del fútbol y fue en un partido del fútbol argentino. Por la primera vez nacional, en la final por el ascenso a primera, Instituto le marcó a Almagro un gol de oro que le sería muy importante para poder lograr el título y el ascenso a la primera división. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video. Me parecía interesante hablar un poco acerca de esta regla que fue implementada durante 2 años, también se utilizó en 2 mundiales y que la FIFA dio sus motivos por los cuales decidió que se utilice en el fútbol y finalmente porque terminó fracasando y no volvió a ser utilizada nunca más. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita y yo los veo mañana en otro video.